Hola estudiantes de segundo medio, les habla Miss Paula y en esta ocasión vamos a hacer una pequeña síntesis de la unidad de aprendizaje que hemos estado estudiando hasta la fecha. Este material, lo que aparece en esta presentación, ustedes ya lo tienen desde hace algunos días, sin embargo me pareció interesante hacer el ejercicio de ir conversando con ustedes y revisando paso a paso los elementos que debemos considerar. La unidad que habla de la libertad como tema literario va a tener el siguiente recorrido en esta presentación. Vamos a hacer mención por un lado a algunos de los contenidos estudiados. Enseguida vamos a revisar o analizar algunas de las guías que se han sido realizadas y finalmente incluir algunos aspectos o elementos propios del plan lector. Lo primero, cuando hablamos de la unidad de aprendizaje, sabemos que tiene un título bastante particular sobre la ausencia, exilio, migración e identidad. En la primera clase que nosotros tuvimos, muy pocas clases tuvimos, pero en la primera de ellas alcanzamos a revisar qué eran estas palabras o qué significaban para nosotros, desde la manera más intuitiva, desde lo genuino, desde lo que a cada uno le parecía. En esta ocasión quise ponerme un poquito más técnica, trabajar con definiciones y ver qué es lo que significa finalmente para ustedes estos conceptos y de qué manera pueden aunarlos o unificarlos para construir una definición clara, precisa para cada uno acerca de lo que significa esta unidad de aprendizaje. Por eso partimos con el primer concepto, ausencia. ¿Qué es la ausencia? El efecto y la acción de ausentarse, el tiempo en que alguien está ausente, privarse de algo, de alguien, una condición legal de una persona cuyo paradero se ignora, suspender bruscamente la conciencia, distraerse del ánimo. ¿Qué es? Sabemos que ausente se dice de una persona que está separada de otra, ya sea en un lugar o especialmente de la población en la que reside. Eso nos entrega un antecedente de lo que viene después, ¿ya? ¿Por qué estoy ausente? ¿Porque tuve que emigrar? ¿Porque me tuve que exiliar? ¿Porque estoy buscando mi identidad? Estos elementos los vamos a ir revisando entonces a continuación. Exilio. ¿Qué es exiliarse? ¿Qué es estar exiliado? Separarse de la tierra en que uno vive, ser expatriado, efecto de exiliarse, lugar en el que vive el exiliado, un conjunto de personas exiliadas. Tenemos un autor que se llama Grino Rojo y que él siempre habla de este elemento, el exilio. Y dice que la literatura de un país siempre es una, la que se escribe en el interior. ¿Ya? Y él, para hacer un juego de palabras, dice la literatura del incilio. Y la de los escritores que tienen, por una u otras razones, que partir al exilio, continúan con su producción literaria, pero esta es alterada, ¿ya? Porque ya no se sitúa en el lugar de origen, sino que está presente en un sitio desde donde se escribe ahora, que es un sitio distante y alejado de la antigua realidad. Entonces sabemos que el exilio, ¿cierto?, es estar fuera, pero es ese estar fuera no por decisión propia, sino que porque alguna razón política, social, económica u otra me obligó a tener que partir y eso va a marcar naturalmente mi vida y también lo que yo haga en esta vida. La migración. Cuando hablamos de migración, generalmente pensamos en seres humanos. Yo creo que hasta hace poco no, y lo asociamos quizá al viaje de las aves, de los peces o de otros animales, al desplazamiento geográfico de individuos o grupos por causas económicas o sociales. El paso de los programas, archivos y datos de un sistema de una forma determinada, plataforma tecnológica, ¿cierto?, a otra diferente. Desplazamiento de sustancias. Cuando hablamos de migrar en sentido bastante amplio, ¿ya? Lo que podemos mencionar respecto a la migración en nuestro país es que Chile tiene una historia ligada, ¿cierto?, a este fenómeno. Sabemos que en Chile existieron bastantes colonias en los siglos anteriores y que estas colonias lograron insertarse y participar de la cultura propia de nuestra nación. Existen también distintos componentes étnicos que han ido logrando cuajar en el sentirse chileno.
donde se incorporan variantes culturales, lingüísticas, artísticas, incluso culinarias, de las distintas migraciones que fueron llegando. Cuando hablamos de esas migraciones podemos pensar en la población española, árabe, italiana, alemana, en los distintos sectores de nuestro país. Toda esa mezcla, ya sabemos, de ausencia, estar en otro sitio, el exilio, la migración, nos van a llevar necesariamente a la noción de identidad. ¿Qué es identidad? Cantidad de ser idéntico, cualidad de ser idéntico, conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad, conciencia que una persona tiene de ser ella misma y distinta a las demás, esto de ser alguien o algo o el mismo que se supone o que se busca. La identidad sabemos entonces que no es una esencia innata, ¿ya? Es un proceso de construcción que requiere establecer los elementos constitutivos a partir de los cuales se construye esta identidad y que se funda en tres componentes. Primero, para tener una identidad, para decir yo poseo una identidad, los individuos se definen a sí mismos o se identifican con ciertas cualidades en términos de categorías sociales compartidas. El elemento material que incluye el cuerpo y otras posesiones capaces de entregar al sujeto elementos vitales de autorreconocimiento. La construcción de sí mismo supone la existencia de otros en un doble sentido. Por un lado, ¿cierto? Vamos a ver que los otros son aquellos individuos cuyas opiniones acerca de nosotros vamos a internalizar. Ya, lo que otros digan de nosotros mismos también nos ayuda a construir nuestra identidad. Pero también es importante que existan esos individuos porque con respecto a ellos, ¿cierto? Yo establezco mi diferencia y adquiero mi carácter específico. Es decir, para construir la identidad no basta con ser uno mismo, con haber nacido y con tener las características particulares que cada uno posee. También necesitamos convivir con los otros, identificarnos con los otros y a través de ello reconocer en sus discursos lo que nosotros somos y también reconocer en la figura del otro lo que me distingue de él y lo que me hace ser a mí particular. Vamos a ver entonces que todos estos elementos asociados a la identidad, al viaje, a la migración, a la ausencia, van a marcar no solo la vida de individuos comunes y corrientes, sino que también van a vincularse dentro del plano artístico-literario a escritores que utilizan toda esta noción, ¿cierto?, identitaria, exilio, migración, ausencia, para plasmarlo en sus obras. Esto se va a transformar en un fenómeno, ¿ya? Y ese fenómeno dentro de Latinoamérica se conoce como el boom latinoamericano de escritores. Lo primero que podemos decir es que es un fenómeno editorial, ¿ya? Editorial porque son libros, novelas que surgen en un determinado periodo entre los años 60 y 70 que hacen que la industria, ¿cierto?, del libro se vea básicamente con un crecimiento que no había existido de manera tan exponencial en los periodos anteriores, ¿ya? Esto se trata y surge por escritores que se fueron básicamente del país en alguna ocasión o que hicieron su obra en otros lugares o cuyas obras fueron distribuidas en otros sitios y este boom se relaciona con algunos autores que ustedes pueden conocer y que espero que identifiquen por los planes lectores de los años anteriores y también por el plan lector de este año. El primero es el colombiano Gabriel García Márquez, el segundo Julio Cortázar, Mario Vargas Llosa, Miguel Ángel Asturias, el mexicano Carlos Fuentes, ¿cierto?, que son autores que se van a transformar en claves de este movimiento, de este boom, y cuyo éxito, ¿cierto?, o el punto cúspide de este boom latinoamericano de escritores tiene relación con la obra Cien años de soledad, publicada en 1967, ¿cierto?, del primer autor que se menciona dentro de este grupo y al cual se irán sumando en los años posteriores autores como Juan Rulfo, cuya novela fue la primera que revisamos en el presente año escolar. ¿Qué características tiene este boom latinoamericano de escritores? ¿Y por qué está relacionado con nuestra unidad de aprendizaje? Lo primero, porque toman todos los elementos que fueron definidos con anterioridad. Lo segundo es porque tratan de buscar algo que les sea propio y que los distinga del resto de los autores tanto de Latinoamérica como del mundo.
Para ello van a utilizar recursos como tratar el tiempo de una manera no lineal, ¿ya? Hacer alteraciones, ¿cierto? Para poder captar la atención del lector desde otra perspectiva. Utilizar distintos focos y distintas voces narrativas. Ya no solo un autor va a elegir un narrador para su obra, sino que va a ir intercalando voces narrativas de manera que sean más los discursos que se generen dentro de este relato. Lo otro, van a contar con un gran número de neologismos, van a incorporar palabras que no sean propias y que sean particularmente usadas por estos autores, que nos permitan reconocernos a través de ellas e identificarnos, como para establecer una diferencia quizás con las palabras o los términos usados por otros autores en otras naciones, en otros lugares. Van a incluir dentro de sus obras tanto escenarios rurales, como lo pudimos ver en Pedro Páramo, como escenarios urbanos. Van a trabajar el internacionalismo, haciendo énfasis en la historia y en la política. Y por último, van a romper la barrera entre lo fantástico y lo cotidiano, convirtiendo esta mezcla en una nueva realidad. Ya no existe, por tanto, ¿cierto?, la lógica que prevalecía de que la obra tiene que ser una obra con un carácter lineal, que tiene que ser representativa de la realidad y en lo posible tener una orientación didáctico-moralizante, sino que muy por el contrario, obras no lineales, llenas de voces, con nuevas palabras, con nuevos escenarios y en donde la realidad y la fantasía pueden mezclarse de manera permanente y crear nuevos espacios narrativos dentro de los relatos. Todo esto que hemos mencionado recientemente, de alguna forma ha sido trabajado en las guías de aprendizaje. ¿Ya? Para eso ha existido una lógica o una orientación dentro de estas guías. La idea, ¿cierto?, es que no se pierdan los contenidos y que podamos ir trabajando de a poco en ellos, pero también, por otro lado, la idea es que no se pierda el plan lector. ¿Por qué? Porque ese plan lector justamente está ligado a la unidad de aprendizaje y tiene relación con los contenidos que estamos viendo. En ese sentido, la unidad 1, 3 y 5 nos van a hablar básicamente de los contenidos de aprendizaje, de lo que hemos estado revisando en torno a la libertad y a la identidad, y lo que hemos estado revisando en torno a la migración, el exilio, etc. Y la guía número 2 y la guía número 4 van a hablar del plan lector que hemos visto hasta ahora y que está ligado a la unidad. El plan lector, ¿cómo está orientado? ¿Cómo está ordenado? ¿Ya? Lo primero es que tomamos un autor de El Boom, uno de los autores más tardíos, porque se sumará después a este boom latinoamericano de escritores, y trabajamos con la obra Pedro Páramo, que justamente habla de la construcción de identidad y de este personaje que debe realizar un viaje para encontrarse a sí mismo, a sus orígenes, a su padre. Enseguida leímos los 3 primeros capítulos de El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, donde tenemos a un personaje que también hace lo mismo, ¿ya? Un personaje que sale de los cánones establecidos por la sociedad, un personaje que quiere construir su propia realidad, que quiere insertarse de lleno en sus lecturas acerca de las novelas de caballería y quiere crear un mundo donde exista la posibilidad de él vincularse con estos seres fantásticos de sus libros a los que él admira, ¿ya? Todo eso intercedido por el humor, todo eso intercedido por la inteligencia, por el anhelo de libertad, por el anhelo de encontrarse a sí mismo y de soñar. Y finalmente, durante este mes de mayo y junio, vamos a estar leyendo una obra de un autor argentino, Ernesto Sábato, que se llama El túnel, ¿ya? Y que también tiene relación con la noción de búsqueda, con la noción de identidad, ya de una manera distinta. Y voy a dedicarle tiempo en una próxima presentación para hablar acerca de esta obra y de las características particulares que posee. Finalmente, para no aburrirlos tanto ni hablar tanto rato en esta presentación, quiero decirles que todas las semanas anteriores hemos estado tratando de enviar guías de aprendizaje, ¿cierto? Guías de aplicación para que ustedes desarrollen en su hogar. En esta ocasión y en esta semana yo decidí dar un respiro
hacer un descanso, una pausa, realizar este video, hablar un poquito en síntesis de lo que hemos recorrido hasta este periodo y solo insistir en que puedan ir desarrollando la guía número 6 que tiene relación con elementos propios del género narrativo que vamos a ir incorporando a los análisis de estas obras de la unidad 1. ¿Ya? Por eso partimos con algo muy simple y básico que tiene que ver con los tipos de narradores que vamos a encontrar en estas obras, sobre todo las obras del boom, porque como dijimos antes, hay multiplicidad de voces y multiplicidad de narradores en cada uno de los relatos, y es importante que los vayamos identificando y reconociendo en ellos características particulares. En este sentido, yo les pido por favor que desarrollen la guía número 6, que se tomen el tiempo de ponerse al día con las guías anteriores y que por esta semana les voy a pedir que vean el video, que hagan las preguntas que tengan, que resuelvan sus dudas, que me escriban y les voy a compartir además otro video para que se motiven, para que sigamos en contacto y podamos continuar avanzando en este periodo. Les mando un gran abrazo a todos ustedes. Muchas gracias por los excelentes alumnos que han sido hasta este periodo y espero que sigamos así. Nos vemos. Adiós.